Escuchar el mensaje. Bueno, hermanos, vamos allí y continuamos en el desarrollo del tema del principio regulador de adoración. Hemos venido de atrás para adelante, de atrás para adelante. Hemos hablado, hermanos, hemos pasado desde Abel, hemos ido por Caín, hemos pasado por Noé, hemos llegado a Abraham, quienes nos mostraron que ellos para su tiempo, en su época, no eran ignorantes en cuanto a lo que es la adoración a Dios, esa adoración que debían presentar al Señor. Y no solamente vimos cómo ellos sabían lo que debían presentar, sino que hemos visto también cómo su adoración fue recibida por Dios aún antes de ser formalizada por la ley de Moisés. Eso hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto más bien que de lo que ellos hicieron, la ley de Moisés volvió y lo tomó en cuenta, porque ese era el fundamento. No es que se estuviera haciendo algo nuevo allí. Esta mañana continuaremos con este recorrido hasta Moisés. Sin embargo, hermanos, no nos podemos desligar de la historia. No podemos desligarnos de la historia que hemos traído hasta el día de hoy. Recordemos que el pueblo de Israel nació ¿en dónde? ¿El pueblo de Israel nació en dónde? ¿Con quién? Con Abraham. Con Abraham nace el pueblo de Israel. Ahí se da la promesa. ¿Recuerdan? Que de él iba a venir una nación. Así que desde allí venimos en Abraham con la promesa de Dios. Y allí tenemos a Isaac. Luego viene ¿quién? Jacob. Y es en Jacob donde se inicia a construir este pueblo. Porque es en Jacob donde se establecen ¿qué? Por lo menos ¿qué? Las 12 tribus. Desde allí ya se establecen y desde allí se empieza a construir este pueblo que llega a Egipto por mano divina. Ellos llegan a Egipto por mano divina. ¿Y qué pasa? Llegan 400 años de esclavitud allí en Egipto. Y en este tiempo de 400 años pasan muchas cosas. Y como lo vimos en los pactos, hermanos, muchas cosas del pueblo de Israel se fueron perdiendo. Mucho de su identidad se fue perdiendo debido a ¿qué? A la esclavitud que ellos tuvieron que soportar en Egipto. Pero ¿qué pasa? Luego de 400 años, pasaron 400 años, Dios había ordenado que solamente 400 años ese pueblo permaneciera allí. Porque esa fue la promesa de Dios, ¿recuerdan? El Señor le da esa promesa a Abraham. Ustedes van a llegar a la tierra prometida, pero van a pasar 400 años allá en ese pueblo de Egipto o en esa nación de Egipto. Pero entonces Dios, con la promesa y que había ordenado que así como ese pueblo iba a estar allá 400 años, también había prometido sacarlo para darles esa tierra prometida y darles la liberación. Pero esa liberación de la cual Dios iba a dar a Israel, del pueblo de Egipto, esa liberación tenía un propósito. Y ese propósito es el que usted y yo hemos venido viendo, es el del cual hemos venido hablando y que Moisés, por parte de Dios, ya había sido instruido y que podemos observar en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Éxodo 4, 22 y 23. ¿Qué dice Éxodo 4, 22 y 23? Le está hablando el Señor a Moisés y Dios le dice a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés que decir a Faraón? Israel es ¿qué? Su hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Su primogénito. Y el Señor le está diciendo a Faraón que deje ir a su hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Ahí tenemos el propósito. Así que el propósito que tenemos en la liberación de Israel de mano de Faraón no era simplemente que ese pueblo fuera sacado. No era simplemente que ese pueblo fuera sacado de ese lugar, fuera liberado de la mano de Faraón y ya. Simplemente que fuera una nación libre, como si fuera una nación pagana. No. Había algo mucho más elevado en el propósito de liberar al pueblo de Israel, hijo de Dios, como todo propósito divino. Y es que, hermano, desde la zarza ardiente en la que apareció Dios a Moisés, Dios le reveló ese propósito.
para que me sirva. Y esta palabra sirva, esa palabra sirva, es la palabra abad en el hebreo. Y esa palabra, por implicación, según el contexto que usted y yo estamos leyendo, puede significar adorar. Es decir, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore. Entonces el propósito de Dios para con su pueblo, aún después de 400 años, después de que 400 años habían pasado y ya era una nación, ¿cuál era? ¿Cuál era el propósito? Que lo adorara, hermanos, que le rindiera culto. Así que acá, aunque hayan pasado los 400 años, el propósito de Dios seguía ¿qué? Intacto. Seguía siendo el mismo. Dios no había olvidado el propósito que tenía para con ese pueblo. Por eso es que nosotros en el relato de Éxodo entre los capítulos 7 y 10, eso sí no se los envié, pero en los relatos de Éxodo entre el capítulo 7 y 10, cuando Moisés ya está puesto prácticamente, ya Moisés está dispuesto para llevar esta labor a cabo. ¿Cuál labor a cabo? ¿Cuál labor? La de liberar, la de presentarse delante de Faraón para hacerle la petición que Dios le había dicho. Entonces notamos la misma expresión en esos capítulos del 7 al 10, esa expresión para que me sirva, la notamos no menos de 9 veces. 9 veces, por lo menos vemos esa expresión de manera clara ahí en ese relato, diciéndole Moisés a Faraón, el Señor te dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Y en una de las respuestas que Faraón dio a Moisés, por ejemplo en la plaga de las ranas, en Éxodo capítulo 8, versículo 8, cuando el Señor manda esa plaga de ranas allí a Egipto, Faraón le dice a Moisés lo siguiente. Entonces, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo, ¿para qué? Para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ah, hermano, muy fico. Mire que hasta Faraón ya entonces sabía, según lo que Moisés le había dicho, ya sabía para qué era que el pueblo debía salir. ¿Para qué? Ah, bueno, entonces se entendía la razón por la que el pueblo debía ser liberado. Desde ahí, mire, ¿en boca de quién? En boca de Faraón. Deja, yo te dejo ir para que vayan y ofrezcan sacrificios a Jehová. Ahora la cuestión es que entendemos que el corazón de Faraón se endurecía cada vez. Pero mire que el patrón que usted y yo vemos sigue siendo el mismo que hemos venido fundamentando desde Abel y Caín. ¿Quién es primero? Dios. Y luego en respuesta, ¿qué viene? Luego en respuesta, ¿qué viene? La adoración. Primero el Señor y en respuesta a lo que el Señor ha hecho, ¿qué viene? La adoración de parte del Señor. Así que si Dios los iba a liberar, ¿era para qué? Ah, bueno, ¿quién iba a ser? ¿De quién era la obra? De Dios. Y en respuesta a eso, ¿qué iba a hacer el pueblo de Israel? A adorarlo. Eso es lo que estamos viendo. El propósito de Dios era liberar al pueblo para que el pueblo de Israel, tuviera la libertad de poder adorar a Dios sin las trabas e influencias de Egipto. Porque mientras el pueblo de Israel estuvo en Egipto esos 400 años, ellos no pudieron adorar al Señor como debían adorarlo. No podían hacerlo. De hecho, mire, es interesante que nosotros notemos lo siguiente. Faraón trata de negociar con Moisés que el pueblo adore a Dios. O sea, Faraón llega un momento donde Faraón no es que diga no, no y no y no. Faraón trata de negociar con Moisés la adoración a Dios. ¿Pero bajo qué? Sus propias condiciones. Éxodo capítulo 8, versículos 25 al 27. Éxodo 8, versículos 25 al 27, dice lo siguiente. Entonces, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos,
¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo qué? Como Él nos dirá. Ahora, un poquito más adelante, en Éxodo capítulo 10, versículo 8 al 10, Éxodo capítulo 10, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?, pregunta el varón. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne. ¿Para quién? Para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Ahora, en ese mismo capítulo, otros versículos más adelante, versículos 24 y 26, versículos 24 al 26. 24 al 26. Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con nosotros. Y Moisés respondió, ¿tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermanos, ¿cuál es la intención que tengo al leer estos textos? Es que usted y yo podamos notar que el diablo no ha dejado de ser diablo. No ha dejado de ser diablo. Que esto que pasó allá, esos textos que usted y yo leemos, no se quedaron allá. Eso el día de hoy es claritico y se puede palpar el día de hoy. Adoren sin problema, es lo que dice el diablo. Adoren sin problema. No tengo problema en que adoren. Bajo mis términos, bajo los términos del mundo. No es diferente, hermanos. Adoren a Dios, pero solo los hombres. ¿Sí ven? Vayan solamente los hombres. Las mujeres y los niños pueden estar en otras cosas. A las mujeres y los niños les sacamos otro ministerio aparte para que ellos puedan también conocer de Dios. Ay, hermanos, ¿ven que el diablo no deja de ser diablo? Y por último, adoren, pero sin llevar ofrenda. Yo mismo se las voy a dar. Uy, hermanos, qué cosa tan tremenda. Es lo que el día de hoy vemos. Hoy se ve. Y eso es lo que se está implementando. Así que el problema para el mundo, el problema para Satanás no es adorar. El problema para Satanás no es que usted venga hoy aquí. El problema es que usted lo haga como Dios ha dicho que usted lo haga. Ese es el problema. Y por eso es que usted y yo vemos que hay gente que se levanta en contra de nosotros por estar haciendo como ¿qué? Como Dios lo dice. Pero si lo estuviéramos haciendo como el mundo lo dice, nadie tendría problema con nosotros. Esa es la intención que tengo al leerles estos textos, hermano. Así que luego de la liberación del pueblo, luego de que Dios saca a este pueblo de allí, de Egipto, de la mano de Faraón, de esa esclavitud, al segundo mes, después de haberlo sacado el Señor al pueblo, el pueblo murmuró contra Moisés por la comida. Bueno, ya no voy a sacar aplicación de aquí porque esa es la vida del pastor. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Y en 2 meses le dijeron, ay, tan bello, tan bonito que nos sacó de Egipto. ¿Qué hicieron? Ya lo querían coger a piedra. A lo que Dios respondió, a lo que este pueblo hizo, diciendo que iba a enviar maná, ¿de dónde? Del cielo. Eso es lo que Dios les dice. Y allí, en ese momento que Dios dice que va a enviar maná del cielo, en ese momento de la historia, tenemos un dato importante. Allí tenemos un dato importante. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, desde el versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 22. Éxodo capítulo 22,
16, perdón, Éxodo capítulo 16, desde el versículo 22. Éxodo capítulo 16, versículos 22 al 30. ¿Qué dice la escritura? Desde el versículo 22, ¿qué nos dice? En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron a saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que dijo, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió, porque anteriormente antes habían cogido de más, ¿y qué les pasó? Se les dañó, se les agusanió, se les pudrió. Pero cuando hicieron como Moisés les dijo, ¿qué pasó? ¿Se les dañó? Ni un poquito. Entonces dice, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Mire que aún así no creyeron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así que hermanos, mire, esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque usted y yo aún no hemos llegado a Éxodo capítulo 20. No hemos llegado aún a Éxodo capítulo 20. No hemos llegado a la ley de Moisés dada en el Sinaí. No hemos llegado hasta ese momento. Y resulta que antes de llegar a ese momento, antes de formalizar la ley de Moisés, resulta que Moisés y el pueblo que él estaba llevando hacia la tierra que Dios había prometido, ¿qué tenían ellos en cuenta? El día de reposo, con una regulación, ¿sí ve? Con unas cosas establecidas, mis queridos hermanos. Así que para ellos el día de reposo no era simplemente un mandamiento del decálogo, no era simplemente el 4º mandamiento. Para ellos el día de reposo, con las regulaciones establecidas, era un mandamiento perpetuo. Es decir, hermanos, el día del Señor no solamente se encuentra en ese 4º mandamiento, sino que ellos venían con un conocimiento ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Adán. Desde Adán. Venían con ese conocimiento. Así que ya ha pasado bastante tiempo. Ha pasado mucho tiempo, hermanos. Aproximadamente podemos decir que más o menos 1000 años han pasado. Y mire lo que sigue haciendo el pueblo. Lo que Dios, ¿qué? Le había, ¿qué? Ordenado. Antes del mandamiento. Antes de establecer su mandamiento. Así que para Moisés y este pueblo, la teología que tenían en cuanto a lo que es el día de reposo, el día del Señor, venía del conocimiento ofrecido desde la creación. Cuando Dios trabajó 6 días y el séptimo día lo santificó para la adoración. Lo es lo mismo que hizo Adán en adelante. Así que este día de reposo, de cierta manera, fue interrumpido mientras el pueblo estuvo esclavo en Egipto. Y por eso es que Dios lo quiere liberar. Ya un pueblo establecido, ya una nación establecida. Y allí es que Dios lo libera. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda adorarlo. Así que, hermanos, ¿qué podemos nosotros decir? Que aunque la adoración a Dios en Egipto se haya truncado de cierta manera, ellos sabían algo, que era el final de los días. Moisés sabía que era el final de los días. ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan que es el final de los días? Porque Moisés lo recuerda. Yo no sé si ustedes lo recuerden. El final de los días, estábamos hablando del día de reposo. Ellos sabían que habían lugares especiales, como el altar. Moisés lo sabía. La ofrenda con animales limpios, los diezmos, todo esto ellos lo sabían porque había sido instituido por Dios
antes de que fuera dada esa ley de Moisés. Y esa era la tradición y la teología que ellos enseñaban en medio del pueblo de Israel. Así que como podemos ver, los asuntos esenciales de la adoración a Dios vienen desde antes del establecimiento de la ley de Moisés, antes del establecimiento del antiguo pacto. Y por tanto, entonces, como estos mandamientos son anteriores, superan la ley ceremonial. Y por eso es que hoy siguen vigentes, como ya lo hablamos en enseñanzas anteriores. Aunque usted y yo estemos en el nuevo pacto, esto, lo esencial de la adoración, no es que sea de un pacto o sea del otro. Esto viene del mandamiento, ¿qué? Creacional, hermano. Desde allá bien. Así que podemos observar que el pueblo de Dios, ese Israel, antes de llegar y tomar posesión de la tierra prometida, ellos ya estaban muy instruidos en lo que se refiere a la adoración ¿a quién? A Dios. Era algo que ya había sido prescrito por Dios y su voluntad. Y eso lo podemos ver, hermano, ya más adelante en el desarrollo, ya cuando ellos están más adelante en Deuteronomio capítulo 12, por ejemplo, el versículo 5, en el versículo 11 y en el versículo 28, podemos observar que en la ley dada en el Sinaí realmente no hay nada nuevo. O sea, no hay nada nuevo. La ley dada a Moisés allí en el Sinaí es un resumen de todo lo que ellos conocían de las demandas esenciales de la adoración a Dios y que lo conocían desde antes de que fuera dada la ley. En la ley tenemos una formalización de lo que ya ellos sabían. ¿Qué queremos decir, hermanos? Que la ley lo que hace es que da más detalle en cuanto a lo que serían esas leyes ceremoniales, esas leyes sacrificiales, acordes a la adoración a Dios, para que el pueblo supiera cómo acercarse a Dios. No a la manera de ellos, sino a la manera del Señor. Así que con esto que les acabo de decir, los he llevado, ¿desde dónde? Desde el principio, desde Adán, pasando por Caín, Abel, pasando por Noé, Abraham, y hemos llegado ¿hasta dónde? Hasta Moisés. Y nos damos cuenta, ¿qué ha cambiado? Nada. Lo que el Señor ha hecho es como ir mostrando de a poquitos, un poquito más. Pero mire que no ha cambiado nada de lo que se empezó a hacer desde el principio. Ahora, ¿con qué quiero terminar? Quiero terminar con lo siguiente. Quiero terminar con algunas implicaciones del principio regulador de la adoración que hemos visto desde Edén hasta Moisés. Yo le pregunto una cosa el día de hoy yo le pregunto una cosa a la luz de todo lo que hemos estudiado, a la luz de lo que hemos venido hablando. ¿Qué tan importante es para nosotros hoy el asunto de la adoración a Dios? ¿Qué tan importante es para usted el asunto de la adoración a Dios? ¿Qué tan importante es para usted hoy? Mire, después de todo lo que hemos estudiado, ¿qué tan importante es para usted el asunto de la adoración a Dios? Porque hoy tenemos que bajo la reforma se tienen otros temas en más estima o como esenciales de la fe cristiana, no la adoración al Señor. Eso está en un segundo punto. Eso está en un segundo plano. Y yo le pregunto, según las Escrituras, según la misma Biblia, ¿qué tan importante es para usted el día de hoy el asunto de la adoración a Dios? ¿Qué tan importante es? Pero después de habernos tomado tiempo para poder observar lo que la Escritura enseña, yo pregunto una cosa: ¿cómo tomaron los hijos de Dios? Y ya saben ustedes quiénes son los hijos de Dios, ¿sí? Ya lo saben, ¿cierto? O sea, la línea de la redención desde Adán hasta Moisés, ¿cómo lo tomaron? Ese tema de la adoración. ¿Cómo lo tomaron? Y pensemos si es lo mismo que piensa el día de hoy. ¿Ellos qué pensaron? Dios primero. Dios va adelante. Y luego en respuesta a su revelación, a sus actos, ¿qué hacemos? ¿Nos postramos qué? En adoración. ¿Como yo quiero? No. ¿Como qué? Él manda, como Él ordena. Fue lo que le dijo Moisés a Faraón. Y iremos camino de 3 días y lo haremos como Él nos dirá. ¿Será que entonces nosotros podremos hablar de la doctrina de la adoración como algo secundario? ¿De qué dice, iglesia?
Mire, la adoración ha sido un tema fundamental para el pueblo de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde el Nuevo Testamento? No, desde el principio. Fundamental, hermanos. Sin eso no hay nada. Por tanto, sigue siendo igual. Y usted y yo seguimos apuntando según la esperanza que tenemos de que así va a ser. No solo ahorita, sino por toda la eternidad. Mire, Isaías capítulo 43, versículo 21. Isaías 43, 21 dice lo siguiente. Este pueblo, dice el Señor, he creado para mí. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Mire cuál es el propósito con el cual Dios creó un pueblo. ¿Un pueblo para quién? Para Él. ¿Y qué iba a hacer ese pueblo? Publicar sus alabanzas, adorarlo, exaltarlo. Así que Dios, como creador de la humanidad, ¿qué debería hacer la humanidad? Alabarle y adorarle. Eso debería ser la humanidad. Pero Dios creó un pueblo para Él y ese pueblo, aunque el mundo, aunque las criaturas de Dios se resistan a adorarle, el pueblo que Dios creó para Él no se va a resistir a adorarle. Entonces, mire, hermano, ¿cómo puede uno ver el día de hoy la religión que vemos? Si realmente está buscando al Señor. Ese pueblo especial que fue redimido por Dios tiene una mayor responsabilidad de adorar a Dios, tanto como criatura como redimido. Dios salvó, Dios libertó y sacó a un pueblo del mundo. ¿Para qué? Para que lo adorara, para que le ofreciera lo que Él mismo dispuso. Así que la línea de la redención fue creada para un propósito: publicar las alabanzas de Dios. Eso lo vimos desde Abel. Y al morir Abel, Dios no se quedó sin adoración. Porque se supone que en Abel, ¿cierto? Adán, Abel, y muere Abel, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos sin adoración? ¿Qué hizo el Señor? Dios restableció la línea de la piedad que lo adorara. Por eso nosotros vemos en Génesis capítulo 4, versículo 25, dice que recuerden que vienen los hijos de Dios y desde ahí se empieza, ¿cierto? A alabar el nombre del Señor. Eso lo estuvimos viendo, que se empieza a invocar. Pero el versículo anterior dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Sabe qué significa Set? Set significa sustitución. Y por eso es que Eva dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido, vea, otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. O sea, Eva dijo, gracias al Señor que me sustituyó otro, que va a seguir por esa línea. O sea, otro, porque Él es el que nos va a dar la salvación. Ese sustituto, ¿ven? Desde el principio, hermanos, ellos tenían en cuenta las cosas. Allí nace Enos y los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. Así que, hermanos, ¿será que toda esta estructura que nosotros hemos visto y que hemos presentado hasta este momento, será que solamente es del Antiguo Testamento? ¿Será que esto se quedó como una vigencia anterior del Antiguo Pacto? ¿Será que eso no tiene vigencia para el presente, hoy, aquí, los que estamos en el Nuevo Pacto? ¿Será que eso no es para nosotros? ¿Ustedes qué dicen? Porque es que eso es la gente del Antiguo Pacto, nosotros estamos en el Nuevo Pacto. ¿Será que aplica o no aplica? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, aquí no sirve demasiado. Mire que sí sirve lo que estamos haciendo. Aquí no sirve demasiado el pasaje que ustedes claritico se saben. Y que está en Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 5, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de ¿qué? De Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para algo completamente diferente de lo que pasó en el Antiguo Pacto. Dígame si es diferente. ¿Para qué? Para alabanza. Ah, mis queridos hermanos, ahí está. Fuimos salvos, fuimos sacados de este mundo, fuimos redimidos, fuimos perdonados. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Así que ¿será que hay diferencia con lo que hemos hablado anteriormente? ¿Podremos decir que la razón de la iglesia el día de hoy no es adorar a Dios? La razón de la iglesia, hermanos, es adorar a Dios, porque según lo que nos enseña este pasaje y que ya hemos concluido en nuestros estudios, es que usted y yo fuimos elegidos, predestinados, adoptados para ser salvos, santos y adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Así que un evangelio sin esto, un evangelio que le muestra a usted que usted simplemente es salvo, sin ninguna responsabilidad, porque Dios no solamente mostró que estaba progresando y revelando la historia de la salvación, sino también de la adoración a Él desde el principio. Un evangelio sin esto, hermanos, es algo incompatible con Dios, es algo cojo, no es algo completo. Si lo hecho por Dios no tiene ese orden, entonces Dios nos salvó para nosotros mismos. Si el propósito de Dios salvar a un hombre no es para adorarle, entonces Dios salvó al hombre por nosotros mismos, para que usted y yo hagamos lo que queramos. Pero Dios nos hizo libres y nos libertó para que lo pudiésemos alabar y adorar. Para eso fuimos elegidos y creados, para que hoy estemos aquí ofreciéndonos en adoración delante de Él. Así que con esto termino, mis amados. Habiéndoles dicho esto, podemos entonces tener en mente con más confianza y entendimiento lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, que es un pasaje que muchos conocen. Les leo. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, mire, yo quiero que mire ese lenguaje dándose cuenta y recordando lo que hemos estudiado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire, Melquisedec, todas las cosas que ya hemos hablado. Acerquémonos con corazón sincero, mire, limpio, animales limpios, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, presentándonos limpios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Así que, hermanos, mire, cuando la gente cita Hebreos, capítulo 10, versículo 25, sin dejar de congregarnos, o sea, solamente ese pasaje, sin el contexto, citarlo sin el contexto es un error. Es un error, porque cuando usted va y le dice a una persona, no, pero es que dejando de congregarse y que toda la cosa, y la gente, eso realmente no dice mucho. Eso no le dice mucho a la gente. Ay, no, dejando de congregarse. ¿Eso qué le puede llegar a decir a la gente? Eso no le dice nada. Pero en el contexto entendemos que es incompatible. O sea, no tiene razón de ser, de que si usted fue salvado por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, no sea para otra cosa, sino ¿para qué? Para adorar al Señor. Usted fue salvado y libertado en Cristo para poder congregarse con gozo, alegría y con constancia delante del Señor. Eso es. Acercarnos a Él purificados, con limpia conciencia, teniendo nuestra profesión de fe y congregándonos siempre como quien espera la venida de su Señor. Usted ya podrá sacar las conclusiones que quiera sacar de allí, pero hermanos, es esto lo que la Escritura nos enseña. Y es esto lo que nosotros como iglesia creemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Fuimos salvados y perdonados de nuestros pecados para presentarnos aún hoy y por siempre en un culto delante del Señor. A la gente del día de hoy solamente le importa ser salvo, pero no se preguntan para qué. No se preguntan para qué. Pero la iglesia de Cristo, igualmente, hermano, como los de antaño, perseveramos cada día en la doctrina de los apóstoles, adorando al Señor. Así que la adoración siempre,
ha sido y será fundamental para el pueblo de Dios. Porque Apocalipsis capítulo 5, versículo 3, Apocalipsis capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente: y todo lo que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por el Antiguo Testamento, por los siglos de los siglos. Y la iglesia ha de decir, amén. Así que la iglesia tiene 3 propósitos esenciales: adoración, edificación de sus miembros y la proclamación del evangelio. Hermanos, solo la iglesia, como lo dijimos el miércoles, puede presentar en todo el mundo, de todo el mundo, hermanos, solo la iglesia puede presentar buenas obras delante de Dios. Nadie más, nadie más. Así que la iglesia es la única que puede ofrecer, ¿qué? Adoración verdadera y aceptable al Dios vivo y verdadero. El verdadero pecador redimido será el adorador rendido a los pies de Cristo. Y Él no se va a rehusar a eso. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Y es a eso a lo que nosotros debemos apuntar como iglesia del Señor. Amén. Oremos al Señor.